¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a una más de las entrevistas que, como ustedes saben, realizamos aquí en nuestra casa con los personajes que nos ayudan a entender, a comprender lo que está pasando allá afuera, en el ámbito político, social, económico, en fin, de la salud, ¿no? Los grandes temas. Y en esta ocasión le damos la bienvenida al senador Gabriel García, que está con nosotros para platicarnos de varias cosas. Uno, ¿quién es Gabriel García realmente? ¿Y qué anda buscando? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde lo vamos a ver? Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Pues estamos aquí en un programa que tiene una gran diversidad de opiniones. ¿Quién soy? ¿Quién es Gabriel García? ¿Quién es Gabriel García, que no es el autor de 100 años de soledad? No. Tú eres un operador político, ahora metido a senador. ¿Quién eres? Sí, me llamo Gabriel García por García Márquez. Mi padre era un lector tremendo de García Márquez, y yo también, de toda su obra. Pero soy una persona común y corriente. Me autonombro un ultra chairo. Eres ultra chairo. Soy integrante de la 4T. Pienso que ha valido la pena la transformación que estamos viviendo en el país. Tú eres de los que tienen otros datos. Y desde luego soy un seguidor de comprobar la verdad. Y sí, soy de los que piensa que existen otros datos. Por profesión, soy economista de la UNAM, maestro en finanzas públicas. Quiero doctorarme, esperemos este año. ¿Y cuál va a ser tu test? No me digas que va a ser el éxito de la 4T. Efectivamente. Ah, mira, qué raro. Y lo malo es que se me acaba de adelantar los datos que acaban de proporcionar la encuesta de ingreso-gasto trimestral que hace el INEGI, en donde se demuestra que la redistribución del ingreso en México está siendo una realidad por la vía de las transferencias, los programas de bienestar. Estamos hablando de 500,000 millones de pesos, que antes, en nuestra visión, en nuestros datos, en los otros datos, se iban por la coladera de la corrupción en los grandes contratos. Yo creo que sigue yendo por la coladera de la corrupción, nada más que están sacando de otro. No, porque está comprobado que hay 25 millones de familias que reciben de manera directa y sin intermediarios esos 500,000 millones de pesos que el año entrante, con el incremento de la pensión de los adultos mayores, se van a convertir en 600,000 millones de pesos. Ese impacto de manera sostenida, pues ya ahí está el resultado. ¿Y con eso te vas a doctorar? ¿Dónde te vas a doctorar? Me voy a doctorar en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP. Ahí tuvimos una oportunidad de alternar tu vida profesional con combinar tu experiencia y no dejar de trabajar y poder estudiar esa alternativa del INAP. Porque han de ustedes de saber que Gabriel ha sido una persona que siempre ha estado próxima al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde hace 25 años. Sí, hace 30 años. 30 años ya. Lo conocí primero cuando vino en su primer éxodo por la democracia. Le hicieron lo que llamamos el fraude, que para nosotros era el fraude eterno, una y otra vez. Lo conocí cuando tenía pocas canas. No era como ahora le dicen, pero es que le dicen la cabecita de algodón por el mensaje que da la sabiduría del tiempo, ¿no, verdad? Que es las canas. 30 años tienes que lo conoces. 30 años que lo identifiqué. Y de hace 25 años, una senadora, la maestra Ifigenia Martínez, me presentó con él
cuando llegó de dirigente de uno de los partidos. ¿Tú fuiste alumno de Hace 25 años. No fui alumno, fui su colaborador. 2 años colaboré directamente con ella. Acabamos de ir a su cumpleaños, por cierto, ahí estuvo Porfirio Muñoz Ledo, todavía pienso que fue sus últimas reuniones públicas, la última reunión pública, social. Ya se veía bastante pobre, ¿no? Bueno, lastimado, pero muy lúcido. Ahí lo pude ver. Ella me presentó, primero al que es director de Petróleos Mexicanos. Si alguien hay que echarle la culpa es a doña Ifigenia. Ella es la que me presentó al licenciado López Obrador, y de ahí 25 años seguidos sin trabajar con otro grupo, con otro equipo de trabajo político y social, con distintas responsabilidades. Hasta van a cumplirse 2 años. ¿Estuviste en el gobierno de la ciudad con él? Sí. Como funcionario. Fui muy joven, me nombraron director de compras del gobierno de la ciudad. Me tocó participar en lo que llamamos austeridad republicana. Después, yo ya había sido integrante ¿No hay ningún cadáver en ese closet? Ninguno, al contrario. Cerca de 60,000 millones resultó de la política de austeridad republicana. Fue el gobierno de la ciudad. Pero muy opaco, el que ¿no? determinó. Pues justamente yo te puedo decir que todo depende en qué enfoques esa opacidad. Pero esos 60,000 millones de pesos, si tú revisas mi tesis de licenciatura y de maestría, es la comprobación de la política de austeridad del gobierno de la ciudad, justamente porque yo tuve esa labor. Si se retira la corrupción de los contratos públicos, se generan economías de escala que representan ahorros que se recanalizan. Yo estoy seguro que de la austeridad republicana en el gobierno de la ciudad salió el primer monto de financiamiento para lo que hoy es uno de los pilares de la Cuarta Transformación, que es los programas de bienestar, específicamente la pensión de los adultos mayores. Es decir, que parte de lo que tú has venido haciendo al lado del López Obrador en los últimos, pues ya 23 años, ¿no? Que él fue jefe de gobierno 2000-2006, lo has venido acompañando en esta implementación de estos programas sociales que algunos los cuestionan y otros dicen que son, digamos, han tenido resultados, ¿no? Este día que estamos haciendo la entrevista es, ¿qué? 27 de julio, vemos las portadas de periódicos, como El Financiero, ¿no? Por ejemplo, destacando este dato que tú mencionabas al principio, ¿no? De cómo creció el ingreso de los deciles más bajos y se redujo en los deciles más altos. Sigue habiendo desigualdad, pero sí hay un ajuste. Y tú has acompañado entonces al presidente en toda esta ruta de estos 20 y tantos años. Así es la construcción de un proyecto. He tenido responsabilidades. Soy uno más de la Cuarta Transformación, como hay muchos colaboradores. Pero una cosa sí tengo clara: tomar el presupuesto público y redistribuirlo en una mayoría tiene un efecto. Es el nuevo modelo mexicano, que ahora llamamos humanismo mexicano. Y es mi tema. A lo mejor sería tema para otra entrevista, pero vemos ahora a Macron, por ejemplo, sudando la gota gorda, ¿no? Porque no saben cómo hacer un ajuste en el tema de las pensiones y tienen a medio país, o más de medio país, literalmente incendiándoles las calles, ¿no? Y me da la impresión de que debe haber un equilibrio, sí, por supuesto deben existir los apoyos, pero yo no sé si de pronto vamos a asfixiar a las finanzas públicas. Y lo vemos con el caso de las universidades, las pensiones de las universidades públicas, que en los 70s, cuando el gobierno quería quedar bien con las universidades por todo lo que había hecho en el 68, 71, crearon un gran problema que hacia finales ya de los 2000 y principios de los 2000 era un desastre el tema de las universidades. Las pensiones en las universidades públicas eran un desastre por el monto tan grande. Pero yo creo que es para otra entrevista ese debate. Te voy a dar lo que llamamos los otros datos, y me encantaría que fueras el primero a quien quiero entregarle mi tesis de licenciatura, donde se comprueban las hipótesis desde un punto de vista científico y técnico
que la política económica que se aplica ¿Que no va a ser es la que una carga necesita el partido. para el Estado? Pues mira, el desarrollo que se genera a nivel microrregional y el aumento de la demanda agregada beneficia a los sectores productivos. Se hace el círculo virtuoso de la economía social. Al contrario, es el motor del desarrollo. Más si pensamos no solo en los grandes centros urbanos, sino en la gran periferia, a lo largo de los 2.458 municipios del país. Pero va a ser otro tema que quiero aunar, porque sí, yo tengo los otros datos, pero una cosa que le voy a agregar, los datos duros. Sí, pero tú hablas de 2.400 y tantos municipios que hay en el país, pero el Observador inició su campaña presidencial, la primera, en Metlatónoc. ¿Qué ha cambiado Metlatónoc? O el entorno de Metlatónoc, la montaña de Guerrero, el vecino, Coicoyán de las Flores, Oaxaca. ¿Qué ha cambiado? ¿Realmente ya dejaron de ser pobres? ¿Ya realmente dejaron la condición que tenían? Te voy a dar el dato duro, con la intención de que lo podamos comprobar. 9 de cada 10 personas en Metlatónoc reciben un apoyo de bienestar. ¿Qué significa? Si eres joven, recibes una beca en todos los niveles. Si eres un adulto mayor, recibes tu pensión. Si eres un pequeño comerciante o productor del campo, que mayoritariamente ahí reciben fertilizante y reciben apoyo de producción para el bienestar, que ha garantizado la sustentabilidad y ha pagado la mecha de una explosión o una implosión social. ¿Y esos municipios ya dejaron de liderar para mal como los municipios más pobres del país? No, lo que está sucediendo es que Metlatónoc tiene más igualdad, menos diferencia, porque tiene los apoyos básicos. Pero ahora, ¿qué viene? Viene la segunda etapa. Aquí, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río pensó en el país que tuvimos durante muchos años, implementó la instalación de centros de educación. ¿Qué está haciendo en similitud a ese modelo nacionalista mexicano el presidente López Obrador? Es que todas esas comunidades tengan acceso a los servicios financieros, además de los programas de bienestar a través del Banco del Bienestar y la comunicación, el Internet para todos. Esos cambios son a mediano plazo. A los japoneses, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo a los italianos, les llevó 100 años reconfigurar un modelo. La similitud de una guerra mundial la acabamos de vivir en la pandemia. Hay que explicar qué papel tuvieron en la pandemia los programas de bienestar y por qué fue la manera, junto con la adquisición anticipada de vacunas y sin deuda, fue la manera de sacar adelante esta crisis, a diferencia de todo el mundo. Si haces un comparativo, va a haber otros datos. Por eso, vamos a iniciar un programa, tú y yo, que se llame Los Otros Datos. Sí, y vamos a ir contrastando. Vamos a ir contrastando, porque lo que ha faltado también es comunicación. A final de cuentas, nadie va a estar en desacuerdo con lo más importante para todos, que es el bienestar de los demás. Eso está al margen de las ideologías y de las banderías partidistas. Bueno, al menos es lo que yo pienso. Sí, claro. Y bueno, tú eres economista, yo soy un periodista. Pero yo creo que el Observador ha sido muy conservador en términos de política económica, ¿no? O sea, cualquier gobierno de izquierda, lo primero que hace es una reforma fiscal. Y el presidente no se atrevió. Cualquier gobierno de izquierda lo primero que hace es ir sobre los reales ricos. Y este gobierno se alió con los reales ricos. Esa es la realidad. Como siempre, agarran a sus enemigos, pero todos los gobiernos hacen lo mismo y le dan sus pellizquitos a uno que otro. Pero no ha habido cambio en ese sentido. Entonces ahí creo que es parte del equilibrio. Pero bueno, regresamos al punto de tu trayectoria. Hay una parte de tu trayectoria que es particularmente entre oscura, difusa,
y de pronto criticar. Tú fuiste secretario de organización de Morena al inicio de cuando nació el partido, y fuiste quien construyó la estructura que al final de cuentas le sirvió al presidente López Obrador para que en 2018 tuviera un triunfo, sí, apoyado porque tiene un gran arrastre social, eso es innegable, pero también se construyó una estructura que hiciste tú. Y luego llegas a una parte fundamental en donde tú distribuiste los centavos. Esto que tú señalas de sí, esta base de los deciles más golpeados por décadas, fuiste el que aceitó con eso. Eso no te da, ¿cómo decirlo?, cierta ventaja sobre otros políticos. Pues yo solamente sé que es el gran orgullo de mi vida haber participado en ese proceso transformador. Esto durante 3 años, hacer realidad lo que, por cierto, me inspiró el libro de la maestra Ifigenia, la distribución del ingreso en México. Como contrapones a la desigualdad en equilibrio sin endeudarte. Pues vea los programas. ¿Cuál es el problema que enfrentamos? Te voy a contar una confidencia. No sé si se puede. Aquí entre nos nada más. Aquí entre nos, ¿no? Se dijo que cuando llegó López Obrador al gobierno no íbamos a durar, que nos iban a derrocar, o los grandes intereses, o lo que llamaban las fuerzas vivas del PRI. ¿Te acuerdas? ¿Cómo eso? No, claro, fue como una especulación más como la especulación ahorita del homicidio. Tiris y troyanos sabían que López Obrador iba a ganar la elección. Bueno, pero ha habido gobiernos que triunfan en la historia por la vía democrática y los derroca un régimen internacional o nacional. El gran ejemplo es el gran demócrata. Esa teoría, pero bueno. Si no, acuérdate, si no, pregúntales a los chilenos con Salvador Allende. Bueno, okay, entonces eso no lo podíamos subestimar. Teníamos que dar exactamente la imagen de certidumbre, de certeza, de paz, que tanto, que no fue muy fuerte la frase de son un peligro para México. Pues esa política del miedo, ¿sí?, tenía su peso. Te voy a dar otro ejemplo en la historia, en la Confidencia, que fue lo que a mí me explicó de alguna manera el presidente. Nos puso el ejemplo de Francisco y Madero, triunfa en la revolución, pero después no comprende Francisco y Madero la importancia que tenía para el campesino, para el pueblo de México, la distribución de la tierra, la tenencia de la tierra. Era un demócrata, pero pospone esa redistribución de la tierra. Lo que decía Emiliano Zapata, tierra y libertad, le hace una pausa. Y entonces, en ese momento, los reaccionarios, el usurpador Victoriano Huerta, puede reorganizar al ejército, derrocarlo, y se perdió el apoyo de las bases. Inclusive cuando salió Victoriano Huerta, lo vitorearon después del asesinato tenían esa hipótesis. Esa hipótesis significaba que no íbamos a tener lo que se conoce como la luna de miel, que es un periodo cuando llegas con un gran éxito, con un gran respaldo, como llegó Fox, como pues de alguna manera hasta Peña se podría decir. Se vive una luna de miel en lo que sea el desencanto. A eso le llamamos el despertar de la conciencia. Y entonces, si el pueblo de México no veía un cambio radical en el corto plazo, que lo sacara de él, el ahogo que ya había generado casos como el gasolinazo con Peña, ¿sí?, podía volverse a levantar banderas desde lo que llamamos reacción y causar una inestabilidad para que el pueblo se sintiera decepcionado. Entonces, redistribuir el ingreso por la vía de las pensiones, las becas de los jóvenes y los créditos a los pequeños negocios no solamente era el detonante del desarrollo, sino también
la demostración real de qué significa la cuarta transformación en términos de política social, política económica. Bueno, pues para esa labor, simplemente la estructura del gobierno estaba diseñada para hacerlo completamente contrario. Había edificios, estaba lo que antes fue el Pronasol, después el Prospera, el Oportunidades, lleno de intermediarios, con el manejo de que se le quitaba el 30% del ingreso, se quedaba en los intermediarios, en las evaluaciones, en la burocracia, y se le descontaba al apoyo directo que le daban. Tú, para acceder a un programa social, lo hacen depender de que tengas lavadora o no. Si no tienes lavadora, entonces eres pobre y por lo tanto mereces el programa. Ese sistema neoliberal no lo podíamos implementar, y entonces hubo que hacer una estructura que le hicimos llamar servidora a servidores de la nación, completamente en paralelo. Se modificó la ley orgánica para que existiera una estructura que de manera directa, sin intermediación, obtuviera la información y le hiciera llegar los programas directos a las personas. Eso significó que el primer año se pudo decir. Claro, que hay críticos que dicen que en realidad es una estructura electoral o electorera, según se quiera ver. Sí, esa es la primera visión, la primera crítica, pero no toman en cuenta algo muy importante, que hasta yo me sorprendí. El pueblo de México está muy avispado. Los adultos mayores son inmanipulables, tienen la experiencia de la vida. Los jóvenes ahora tienen acceso a las redes, a la comunicación. Ya ves que la beca para la educación media, que es universal en todas las escuelas públicas, se decía que los jóvenes utilizaban esos recursos para irse a comprar cervezas o para irse de diversión. Todo es falso. Lo utilizan para fortalecer el núcleo principal de México, que es la familia. Nos ayudamos entre sí. Entonces, ahora, nosotros a eso le llamamos la revolución de la conciencia. Esa revolución hace que nadie más vuelva a manipular. Retomando tu narrativa de cómo tenían esta hipótesis, esta teoría, crean los servidores de la nación, hacen una redistribución distinta de lo que se hacía de los apoyos sociales, y que ahora que vemos estos datos que da el INEGI, pareciera que tuvo ese resultado. Así es. Esa es, digamos, la síntesis. Y va a ser la comprobación de mi tesis de doctorado. De tu tesis de doctorado. Ahora, si eres tan exitosa, ¿por qué dejaste esa tarea? Bueno, yo soy senador de la República. Me decidí en lo personal, y también por un acuerdo con el presidente, regresar al Senado en un momento en el que, en mi visión, tenía el gran temor que nos diera el mal del mareo. ¿Qué significa? Que estamos muy bien, nos agarra la soberbia, nos sentimos sobrados, y yo no veía que los cientos y cientos, miles de representantes populares en todos los niveles se hayan volcado a lo que yo llamo regresar a la esencia, que es volver a mirar de frente a la gente. Como funcionario público no puedo hacer eso. Como senador, sí. Y lo hice humildemente en donde vivo, que es en Iztapalapa. Entonces no lo dejaste porque te portaste mal o porque te había corrido el presidente. Mira, si hubiera sido corrupción, el señor presidente es implacable. Me verías en las rejas. Si hubiera sido por ineficacia e ineficiencia, no tendrías los resultados que tienes, porque ¿quién puede negar que no lo hice yo, pero sí fui un instrumento para la implementación de cada uno de los programas? Porque fui el coordinador
de los programas de desarrollo durante esos 3 años. Inclusive ahorita seguramente hay un joven y una generación de relevos generacionales que pienso que lo están haciendo mejor que nosotros. Y eso me causa un gran orgullo. Pero salgo en realidad porque yo ya traía algo que es inevitable en él y que yo valoré, ¿no? Y que no sé si hago bien en comentarlo. No, pues acá entrenó nada más. Pero pues aquí es Entrenó nada más y casi no tienes audiencia, eres uno de los programas más polémicos del país. Es que un problema de los políticos, de los funcionarios públicos, de todos los que estén involucrados en la vida pública en general, es el desgaste. El simple hecho de estar. Y yo ya llevaba 3 años de ser secretario nacional de organización y me tocó todo el proceso político, los eventos de unidad. Y después, cuando aparezco como senador para estar un poco más tranquilo, me pide esta responsabilidad el presidente con este argumento: si la gente no tiene la redistribución del ingreso en nuestro país, vamos a perder su apoyo, y es nuestro gran escudo protector de fuerza, es nuestro pilar, es lo básico. Y entonces hubo que construir una estructura paralela con toda esta crítica interna, externa, con nuevas formas institucionales más directas, ¿sí? Y eso genera desgaste. Y esta última reflexión la hice justamente después del proceso electoral, en donde la mitad de la ciudad tenemos resultados adversos. ¿Qué está pasando en todos los centros urbanos del país? Y mis reflexiones. Yo tenía mi oficina exactamente, daba en Palacio Nacional y daba justo a la plancha del Zócalo. Y yo acostumbraba a hacer una pequeña meditación, reflexión. Creo que te platiqué qué pasa con la gente que camina en la plancha del Zócalo a lo largo del día. Pues van caminando con un patrón. ¿Qué crees? Todos caminan como si fuera una filita, aunque no hay sombra, no hay nada, por el mismo lugar. Lo quería yo grabar, que tenía un mismo patrón de comportamiento de por qué caminan ahí. Y entonces me puse de manera obsesiva a hacer dibujos de por dónde caminaba la gente, para entender qué símbolo nos daba ese patrón, observándolo en esa pequeña reflexión de unos minutos. Pero la verdadera enseñanza es que cuando estás en la cima, no alcanzas a mirar el rostro de las personas. Empiezas a perder sensibilidad de lo que están pensando. Entonces ahí sí tomé la decisión de regresar a la esencia, porque ahora no va a aparecer el licenciado López Obrador en la boleta. ¿Y qué va a pasar con los miles y miles que queremos darle continuidad a la cuarta transformación? Pues tenemos que hacer, tenemos que regresar a la esencia, a cada colonia, a cada comunidad, a cada casa, a mirar de frente y a volver a respaldar un proyecto. Porque si antes teníamos como puntero un Andrés Manuel López Obrador que daba guía, ahora necesitamos cientos, miles de cuadros que en un pequeño ámbito territorial hagan ese convencimiento y construyan un proyecto. Para mí, regresar a la esencia es haber salido del Palacio Nacional. Si hubiera un mal resultado o una mala acción de mi parte, se sabría. ¿Quién sabe? Luego a veces no ten la seguridad. Bueno, no, hombre. Vamos a tomarlo así. Entonces, bueno, dejas esta posición, llegamos ya, digamos, a los últimos años de tu trayectoria. A mí me tocó cubrir la campaña presidencial del Observador de 2006. Y tú eras uno de esos personajes que estaban alrededor del Observador. Pero, y lo digo con todo respeto, eras un bajo perfil. O sea, sí, eras de los cercanos, pero tu perfil era discreto. Hoy de pronto te vemos en el Senado
otro Gabriel, pinchando globos, botargas, ¿hacia dónde va Gabriel García? ¿Qué está buscando? Lo primero es que la esencia de lo que hay que hacer en política, estoy tranquilo con mi conciencia, que es construir de abajo. Pero hoy enfrentamos una realidad. La política, una parte importante, yo diría el 30%, la determina el grado de conocimiento de las personas. Creo que esta es de las primeras entrevistas que doy en mi vida después de 30 años de trayectoria. Y veo que es tan eclipsante la posición afortunada del presidente, desde mi punto de vista, que tenemos que encender más velitas en todas partes. Eso de los globos, pues quizás no era yo del todo, no es mi estilo. Me gusta la conciliación, pero una cosa te aseguro, no dije una sola mentira. Hay un conflicto de intereses, hay una inflación, un globo que están creando los adversarios basado en mentiras. Y quise ilustrar que eso se iba a desinflar con el poder, con lo más poderoso que hay en todo. Es la verdad. Hay muchas verdades, ¿no? Un solo medio no dijo lo que dije. Solamente vieron que yo reventé un inocente globito. Pero lo que está de fondo es que vamos a definir dos proyectos desde mi punto de vista. ¿Y tú dónde lo vas a definir? El 24 está a la vuelta de la esquina. Yo tengo muchas ganas, la intención de todo corazón, de conquistar el corazón del pueblo de Iztapalapa. Es que en Iztapalapa nació para mí el movimiento. Iztapalapa para el mundo. Uf. En Iztapalapa, el movimiento, la 4T, tuvo sus dos respiraciones de boca a boca. Yo decía los momentos en los que resucita el movimiento. Pasan muchas cosas por ahí, ¿eh? Y te voy a decir dos así, históricas, ¿no? Por eso creo que podemos regresar a la esencia desde Iztapalapa. Mira, la primera fue que en el año 2000, cuando Fox se convierte en presidente, gracias a la vocación del pueblo de Iztapalapa, López Obrador fue jefe de gobierno. Si no, ahí se hubiera acabado el movimiento democrático que hoy es la 4T. Y el segundo momento fue en el 2009, con Juanito. Sí, Juanito, que hizo triste memoria. Ah, pero ¿qué crees? El pueblo de Iztapalapa fue el primero que generó los antídotos contra el fraude y la simulación. Y eso le dio... ¿Cómo te llevas con Clara Brugada? Le tengo un gran respeto, la admiro y la quiero mucho. Eso es para mí, Clara Brugada. ¿Has platicado con ella? ¿Has platicado con el presidente? Sí, con el presidente fui hace un año. Me había enviado a el norte a resolver un conflicto porque la laguna se está quedando seca por la sobreexplotación y la gente está con altos niveles de cáncer por el arsénico, porque cada vez se perfora más profundo. Y me mandó a hacer una conciliación con los ejidatarios para que se construyera un acueducto que garantizara durante muchos años más la sustentabilidad de la comarca lagunera. La labor social la hice, ahí está la obra, desarrollándose. Hay pendientes, pero se hizo. Regresé, lo fui a ver y me pidió reincorporarme a algunas otras responsabilidades. Me explicó que lo más importante en ese momento para él era terminar las grandes obras de infraestructura porque los programas ya habían salido adelante. Y ahí fue en donde yo le dije en Palacio Nacional, mis palabras ahí en Palacio con él fueron: ya me ha dado mucho el movimiento, quiero ir a reconstruir
una relación directa, porque en donde estoy como representante popular, que es en donde vivo, que es en Iztapalapa, pues prácticamente nadie me conoce. Apenas voy a empezar desde mi casa a empezar a buscar a los vecinos para construir un proyecto que le llamo Los Nuevos Sentimientos de Iztapalapa, basados en los sentimientos de la nación. Entonces prácticamente estamos viendo el destape de Gabriel García. Estoy construyendo un proyecto que se llama Los Sentimientos de Iztapalapa. Tengo la fortuna que hay compañeras que llevan muchos años ahí, que quien vaya a ser candidata o candidato lo va a definir una encuesta, pero quiero construir un proyecto, Sentimientos de Iztapalapa, que su primer eje es una solución objetiva, real, de cómo podemos resolver el problema del agua en el oriente. Y no es un asunto de un alcalde, un senador, un diputado. Se necesita el arrastre, el apoyo, hasta el número tengo, por mínimo de 500,000 de iztapalapenses, para que se logre, así como lo hizo el presidente en el norte del país, invirtió 14,000 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica. Esa experiencia me lleva a pensar que con 12,000 millones de pesos podemos marcar la sustentabilidad que se requiere para instalar la infraestructura, recuperar el agua, generar una nueva cultura, y con lo que ya empezó a hacer en el lago de Jico y las obras de infraestructura Claudia Sheinbaum, le demos sustentabilidad para los próximos 50 o 100 años, regresando a la esencia, al conocimiento ancestral. Esa inversión no la puede lograr un alcalde. Imagínate, el presupuesto de Iztapalapa es de 6,000 millones. Necesitamos 12,000 para invertir en pozos de absorción, en la recolección del agua, en corregir las fugas de la infraestructura, en dotar de agua a la Sierra de Santa Catarina, que es en las montañas es en donde se dan las antenas del agua, y hoy prácticamente toda la población funciona con tandeo. Sentimientos de Iztapalapa es convocar al pueblo de Iztapalapa a que quien aspire a ser jefe de gobierno, presidente o presidente de la República, o representante popular en las cámaras de diputados, senadores, congresos locales, hagamos un gran acuerdo para que esta inversión se comprometa por anticipado con el oriente, con el pueblo de Iztapalapa. Ese es el héroe, ese es el que nos va a salvar, es el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Yo quiero ser un ayudante de ese proyecto, como ya lo fui en el proyecto de Nación. Muy bien. Una última pregunta, Gabriel. Entonces, con esto que planteas, y recalcaría como última pregunta, ¿no tienes cadáveres en el closet? No. ¿Y sabes qué? Estoy tan seguro que imagínate que yo era el representante de Honestidad Valiente, que era una asociación civil que se encargaba de recaudar entre los ciudadanos las ayudas para que tuviera movilidad, lo que llamábamos el gobierno legítimo de México y después el movimiento. ¿Te imaginas? Nadie cree en el mundo de la sociedad política arriba, que eran miles, cientos de ciudadanos que ayudaban con pequeñas cantidades, 50, 30, 100, 150 pesos. Se hacía una verdadera recolección a través de un banco que 2 veces le cancelaron la cuenta. 2 bancos dijeron no, porque imagínate, con todo el aparato del régimen durante 2 sexenios, si tuviéramos una falla, si tuviéramos alguna fortuna desafortunada, ya nos hubieran destruido. El gran escudo de fuerza del licenciado López Obrador es que también no tiene
ese detalle, no practica la corrupción. Se vive el día normal y pues si hubiera, ya lo hubieran sacado, no ahorita, desde hace mucho tiempo. Y en el gobierno, pues estoy seguro que los primeros que hubieran hecho juicio serían los propios, el propio gobierno del licenciado López Obrador. Por fortuna, ahí estamos en paz, bien de aquí y con el de allá. Y no me refiero al licenciado López Obrador, yo sí pienso que hay un más allá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriel. Ya creo que con esta entrevista algunos temas quizá después tendríamos que profundizar más, pero más o menos es el perfil de Gabriel García. Y bueno, como siempre, yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Les doy las gracias por su atención, insisto, en una entrevista con los personajes que creemos que es necesario que ustedes conozcan y escuchen lo que piensan y cómo lo plantean. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, que viva la 4T.